Decir no al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país más poderoso del mundo no es tarea fácil. Gary Cohn caminó con paso pesado por el césped de la Casa Blanca, dirigiéndose directamente a la oficina oval. Ese día, fue convocado por el 45 grados presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para discutir la salida del Tratado de Libre Comercio entre I&Hu y Corea del Sur, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y la imposición de aranceles adicionales a la acera y el aluminio chinos. Cohn sabía muy bien lo que esto significaba, en su opinión. Afectaría la vida económica de más de 1.000 millones de personas en Estados Unidos, México, Canadá y China. Para Cohn mismo, aquel fue el momento más difícil de su vida, ya que había decidido negarse por completo al ambicioso plan del presidente. Y la polémica que tuvo lugar en esa oficina pasaría a la historia de EIN 2017. Y Trump, con la visión de Norman Rockwell en mente, lanzaba una cirugía al marco económico y comercial estadounidense, lo que también sería el detonante de la sin precedentes guerra arancelaria entre Hanyuan y China en 2018 a Norman Rockwell, conocido como pintor del pueblo. Fue el maestro del realismo más influyente de los Hanyuan en el siglo XX, a través de escenas típicas inolvidables. Describió con ternura la vida estadounidense, y sus obras registraron profundamente el rostro de la sociedad estadounidense en su época. En las pinturas de Rockwell, se puede ver a una trabajadora blanca estadounidense, con musculosas bíceps, obreros de fábricas estadounidenses conduciendo coches fabricados por Ford, los fines de semana, comiendo galletas de Nabisco, y llevando a sus hijos a ver un partido de béisbol. Jóvenes jugadores juegan sus brazos en el campo, golpeando pelotas de béisbol hechas en Estados Unidos. Incluso los muñecos de los niños eran fabricados en Estados Unidos. Una sólida industria manufacturera sustentaba puestos de trabajo suficientes y salarios generosos, que eran la respuesta estándar del sueño estadounidense en la memoria de la mayoría. Sin embargo, si alguien, en el siglo XXI, todavía emprende reformas económicas y comerciales en E.U. basándose en el paisaje de Rockwell, causará un desastre total. De hecho, en una profunda transformación estructural económica, la proporción de la industria manufacturera en el PIB estadounidense luego cayó a menos del 10%. Rockwell fue una figura del primer mitad del siglo XX, y su paisaje pictórico ya está muy alejado de la realidad actual. En el verano de 2016, en un mitin electoral en Pensilvania, Trump expresó una opinión controvertida: nuestros trabajos y nuestras fábricas han sido robados por México y otros países del extranjero. Su discurso apuntó directamente al TLCAN, principios de los años 90, para resistir el impacto de la integración económica de la Unión Europea y el rápido ascenso de la economía asiática, AEAN y Canadá, como economías desarrolladas, necesitaban urgentemente ampliar sus mercados y optimizar la distribución de la cadena industrial. Incluyeron a México, que esperaba atraer inversiones extranjeras a través de la apertura de su mercado para impulsar su modernización económica. Los tres países firmaron en 1992 el Tratado de Libre Comercio de mayor escala del mundo, que cubría a 360 millones de personas, construyendo una fuerte fortaleza económica norteamericana. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN, según Trump, el déficit comercial anual de EG.JU.AL alcanzaba los 70.0 millones de dólares. México se había llevado la riqueza y el eje de la industria manufacturera de Estados Unidos, aumentando la tasa de desempleo estadounidense. Y el TLCAN no tenía ningún beneficio, por lo que imponer aranceles adicionales era lo justo. Pero Cohn señaló inmediatamente que Trump caía en una trampa cognitiva al estilo Norman Rockwell, ya que el grueso del PIB estadounidense ya no estaba en la industria manufacturera, sino en los servicios. Hoy en día, en la esquina de la avenida Madison, ya no hay ferreterías y tiendas de ropa run por familias pequeñas,
sino cafeterías chains, salones de uñas y bancos de inversión. Todos ellos servicios han. De hecho, el proceso de crecimiento explosivo de la economía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial fue el proceso en el que la proporción de la industria manufacturera en el PIB disminuía constantemente. La lógica central de la fuga de la industria manufacturera de baja y media gama es el aumento del costo laboral, que es una manifestación típica de la prosperidad económica en términos sencillos. Los estadounidenses eran demasiado ricos, lo que hizo que el centro de la economía pasara constantemente de las entidades industriales a una sociedad servicios. En el momento en que Cohn debatía con Trump, los servicios ya representaban el 84% del PIB estadounidense. Las percepciones de Cohn y Trump sobre el déficit comercial eran totalmente opuestas. En los ojos de Cohn, la naturaleza del déficit comercial no era, como afirmaba Trump, E.U.SI siempre está siendo aprovechado por otros países, sino todo lo contrario, ANHI.U.S. y Emper está aprovechando a otros países. Gracias a la división del trabajo global, los estadounidenses tienen la oportunidad de importar productos desde el extranjero a precios increíblemente bajos. Cuanto menos dinero gastan los estadounidenses en bienes, mayor margen tienen para gastar en consumo de servicios en toys. Esto no solo ayuda a contener la inflación, sino que también impulsa mucho el mercado de inversiones estadounidense, porque las importaciones baratas permiten a los estadounidenses ahorrar cantidades enormes de dinero, la mayoría de las cuales se invierten en productos como acciones y bonos, formando finalmente un sistema de ciclo económico de alto valor agregado. Cohn le dijo a Trump: si realmente quieres reducir el déficit comercial, es fácil arruinar la economía. Sus palabras tenían fundamento. La única vez que el déficit comercial estadounidense cayó fue durante la crisis financiera de 2008. Mientras la economía estadounidense crezca, el déficit comercial no puede bajar. Cuanto más próspera es la economía estadounidense, mayor es el déficit. Lo más contraintuitivo es que, según las estadísticas del Departamento de Comercio estadounidense, en ese momento, uno de los factores que lastraban la economía estadounidense no eran las importaciones, sino las exportaciones. Y el índice de contribución de las exportaciones netas a la economía estadounidense era de menos 1.13%. Este era el tema principal que Gary Cohn intentaba explicar a Trump con todas sus fuerzas. La economía es una disciplina implacable, y bajo lo que crees que es lo justo, a menudo se esconde un hecho objetivo completamente opuesto a la apariencia. Sin embargo, esta argumentación aún no pudo sacudir la determinación de Trump de imponer aranceles adicionales. Y un factor importante es que Trump deseaba ansiosamente cumplir su promesa de traer puestos de trabajo de vuelta a Estados Unidos. Trump contraatacó a Cohn. He estado en varios lugares de Pensilvania, que eran grandes ciudades siderúrgicas, y ahora están desiertas, y la gente no puede encontrar trabajo allí. La depresión de la industria siderúrgica dejó una profunda impresión en Trump, y razonablemente creyó que se debía a que los aranceles sobre el acero eran demasiado bajos, y las importaciones de acero estaban golpeando el mercado nacional. En la memoria de la juventud de Trump, las chimeneas que emitían vapor eran un símbolo clásico de la prosperidad económica. Si se tuviera que describir el impacto principal del TLCAN en la economía estadounidense en una frase, sería: redujo los costos de producción y, al mismo tiempo, causó la pérdida de puestos de trabajo de los estratos bajos, tomando la industria automotriz como ejemplo. El costo laboral en México es solo un quinto del de EA Wuhan. En los 10 años después de la firma del TLCAN, las empresas automotrices estadounidenses trasladaron sus fábricas a México en masa, y el número de trabajadores de la industria automotriz en México creció rápidamente de 120.0 a 550.000, lo que, por supuesto, se acompañó de una drástica reducción de los puestos de trabajo relacionados en EINU,
Si solo nos basáramos en estos fenómenos superficiales, sería fácil llegar a la misma opinión que Trump. Pero según Gary Cohn, Trump estaba terriblemente equivocado. Es cierto que, como dijo Trump, México robó trabajos y fábricas de Estados Unidos, pero México nunca robó la riqueza de Estados Unidos. Por el contrario, la reducción de aranceles siempre ha aumentado la riqueza estadounidense, y casi todos los puestos que México robó eran los que los estadounidenses no querían. Sin embargo, en ese momento, Cohn aún no había entrado a trabajar en la Casa Blanca, por lo que no tuvo oportunidad de explicarle a Trump detalladamente cuál es la lógica integral del funcionamiento de la economía estadounidense. Gary Cohn, de 56 años, trabajó en Goldman Sachs durante más de 26 años como director operativo CEO. Estaba a un paso del cargo de CEO, pero esa diferencia de una letra lo hizo esperar 10 años hasta que finalmente se agotó su paciencia. En noviembre de 2016, Trump ganó las elecciones y comenzó a formar su equipo presidencial, necesitando un experto económico que demostrara profesionalismo. Cohn, que se encontraba en una situación difícil de ascenso en Goldman Sachs, llegó en el momento oportuno y fue nombrado presidente del Consejo Económico Nacional y asesor económico principal del presidente durante su mandato en la Casa Blanca. Su principal logro fue elaborar y supervisar la promulgación de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleo, que redujo las tasas impositivas corporativas y simplificó los niveles del impuesto sobre la renta personal, y que finalmente se consideró el logro legislativo más importante de esa administración en Trump. Confiaba mucho en Cohn, pero siempre existió una gran división entre ellos. Cohn se oponía firmemente a las políticas proteccionistas de Trump, especialmente al plan de imponer aranceles adicionales. El 20 de enero de 2017, el mismo día de su investidura, Trump anunció la salida del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica TPP, que involucraba a 12 países, abriendo el capítulo del proteccionismo comercial a más tarde. El TLCAN se convirtió en otro objetivo más grande que Trump quería eliminar. Este importante acuerdo, que existía desde hace 25 años, había remodelado la estructura económica de América del Norte, y cualquier tema relacionado con la salida o revisión del TLCAN debía ser argumentado con cautela. El equipo de asesores económicos de Trump intentó una y otra vez impedir que Trump saliera del TLCAN, y finalmente Cohn y Trump tuvieron una acalorada discusión sobre este tema. El sentido central del TLCAN es que Estados Unidos, Canadá y México redujeran mutuamente sus aranceles. Sin duda, Trump quería salir del TLCAN para imponer aranceles adicionales a Canadá y México de forma indirecta. Todas sus propuestas en materia de política comercial conducían finalmente a un objetivo central: reducir el déficit comercial estadounidense. La opinión de Cohn era que, para Estados Unidos, el déficit comercial no era en realidad una mala cosa. Esto era un conocimiento ampliamente aceptado por la comunidad económica estadounidense, pero para quienes no tenían conocimientos económicos profesionales, era realmente difícil de entender. Pero nadie entendía el acero mejor que Cohn. Su primer trabajo después de graduarse de la universidad fue en la famosa United States Steel Corporation, y fue testigo de los altibajos de la industria siderúrgica estadounidense durante más de 30 años. Cohn le entregó a Trump un documento, el último informe de movilidad laboral, elaborado por el Bureau of Labor Statistics, que mostraba claramente que la mayoría de los trabajadores estadounidenses que renunciaban voluntariamente estaban concentrados en la industria manufacturera. Trump preguntó a Cohn qué quería expresar, y Cohn le respondió: podemos estar en una bonita oficina con aire acondicionado, o estar de pie 8 horas al día en una fábrica con el mismo salario. ¿Qué elegirías tú? Nadie quiere trabajar frente a un alto horno de más de 2000 grados Fahrenheit, ni en una mina de carbón. Con el mismo salario, elegirían otra industria. El mensaje implícito de Cohn era: intentas bruscamente aumentar los puestos de trabajo, pero nunca has preguntado a los estadounidenses qué puestos necesitan. Realmente Cohn
refutó casi todos los fundamentos de Trump para imponer aranceles adicionales. Esta acalorada discusión fue posteriormente revelada por el famoso periodista estadounidense Bob Woodward, que había destapado el caso Watergate. En esa discusión, también estaba del lado de Trump el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro. La frase célebre de este estratega conservador fue: por cada dólar que disminuyan las importaciones, el PIB estadounidense aumenta $1. Y se dice que la declaración más famosa de Cohn ese día fue: si ustedes dos se callaran, tal vez aprenderían algo. En 2018, Trump lanzó la guerra comercial entre Wuhan y China. Y después de, otra vez, no poder disuadirlo, Gary Cohn renunció a su cargo en la Casa Blanca. Según los economistas maduros, el proteccionismo comercial no debería ser un tema de discusión. El famoso economista Ludwig von Mises ya había señalado hace 70 años: el principal inconveniente en la intervención arancelaria altera artificialmente los precios relativos de los bienes, ocultando las relaciones reales de oferta y demanda. Adictos a la intervención arancelaria, es como si los brujos bailaran alrededor de un tótem, pidiéndole que traiga cosechas a Mises. Advirtió o se elige la luz civilizada del sistema de precios de mercado, o se regresa a la selva oscura de la lucha violenta. No existe un camino intermedio, porque la filosofía de la intervención arancelaria es en esencia la filosofía de la guerra.